La Diputación está comprometida con la actividad cultural en el territorio y esto es una muestra, esta exposición es una muestra clara porque tendrá lugar, va a verse, contemplarse en Fuendetodos, en la Sala Zuólaga, que es un municipio de nuestra provincia. Quiero reconocer el trabajo que se hace desde el área de cultura de la Diputación porque hacemos que, acercamos al ciudadano de la provincia la cultura a través de diferentes disciplinas. También quiero poner en valor el Consorcio Goya Fuendetodos, que nos permite trabajar en colaboración con otras instituciones y formar parte y sobre todo fomentar los objetivos para los que se creó, ¿no? Como son potenciar Fuendetodos como foco cultural, esto es muy importante, y desarrollar servicios y actividades culturales y artísticas y garantizar el funcionamiento de la Casa Natal de Goya, entre otras iniciativas. Bueno, hablar de Fuendetodos es hablar de nuestro pintor aragonés Francisco de Goya y además vincular esta localidad con el arte del grabado. Esto hay que destacarlo porque es importante. Y esto lo tiene muy presente el artista, ¿verdad, Sergio? Sí, totalmente. Protagonista de esta presentación. ¿Quién nos va a contar el proceso de creación que has tenido con todas estas obras que vamos a mostrar en Fuendetodos, que son 80 obras, la gran mayoría son linografías y realizadas con la técnica del grabado, del relieve. Bueno, pues por mi parte ya solamente destacar la trayectoria de Sergio Aragón, que recuerdo que fuiste accésit del Premio de Arte de Santa Isabel de Portugal de este año 2023. Inauguramos la exposición de Sergio Aragón, que es un artista aragonés que está especializado en grabado, que en el 2023, como ha recordado la diputada, fue finalista del Premio de Arte Santa Isabel de Portugal de la Diputación Provincial, precisamente con una obra de grabado, y que ha hecho, se gestó después de ese premio accésit, se gestó esta exposición para Fuendetodos y que ha hecho una exposición a medida de la Sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos. Es decir, prácticamente el 90% de la obra que se expone ahí la ha creado en estos 2 últimos años, una a una, creando y generando un discurso que luego explicará. Se le ha grabado también un grabado, un documental que está en las redes y que podrán ustedes disfrutar, y que es un motivo de satisfacción que un aragonés, un zaragozano, que es artista plástico, cultive el grabado contemporáneo, que luego él explicará. Verán que tiene muchas e importantes referencias, pues desde el expresionismo alemán de los años 30, la Viena Roja también de los años 30, Bauhaus, hasta el manga japonés. O sea, es una cosa muy compleja y muy extraordinaria, que nos ha fascinado a todos y que fue lo que nos animó a propiciar esta exposición. Estará hasta el 31 de diciembre abierta en la Sala Ignacio Zuloaga, que está en la calle Alfóndiga, en el pleno centro del municipio de Fuendetodos, en un horario que va de martes a domingo, de 11 a 2 y de 16 a 20 horas, y abierto también si es lunes festivo. Y que, pues también que Fuendetodos tiene una afluencia de público muy importante, que como todos los años, pues vamos a cerrar el año casi con 20.000 visitantes a las instalaciones del Museo del Grabado de Goya, del Museo de la Casa Natal de la Sala Ignacio Zuloaga. Tengan ustedes en cuenta que son 116 vecinos censados, o sea que es una estadística que no puede ser mejor ni más importante. Para mí, como grabador, lo que es el pasar por un espacio como el taller, tal como ha dicho Ricardo, un lugar que está muy bien equipado para estampar. También la carga que hay allí, para los que conocemos o hemos transitado por el arte en Aragón, nos hemos interesado por el arte gráfico en Aragón, el pozo que hay
de los talleres que se hacían en los 90. Ahí han pasado un montón de maestros de taller, pues desde Silvia Pagliano a Nemesio Mata. Ha estado toda la gente que en ese momento estaba haciendo grabado, que estaba, digamos, llevando el arte del grabado y manteniéndolo. Y para mí estar allí tiene también ese pozo, aparte lógicamente de Goya, que está presente totalmente en el sentir del pueblo y del sitio y en el consorcio y tal como ha dicho Ricardo, la presencia que tiene, es de toda esa gente que ha estado allí y ha pasado por el taller. Y luego también por toda la serie de publicaciones que hay allí en el taller, pues desde Joan Barbará como estampador, Alberto Corazón, todo el pozo que hay referente al grabado. Y bueno, ya que tengo la oportunidad, pues quiero también pues, romper una lanza por el taller y por la trayectoria, que es un sitio. Yo ahora que estoy fuera de mi tierra y veo cómo también, pues con muy poco se hace patria del grabado o del arte gráfico, y que aquí que tenemos muchos recursos y tenemos, y tenemos a Goya, ¿no? Pues que a veces pues no hacemos bandera de eso. Yo ahí está una estancia estampando matrices y finiquitando, digamos, el trabajo que me ha llevado es un año, ¿no? Más o menos desde que se me propuso el trabajar en Fuendetodos y la exposición, pues yo ya empecé a gestar el trabajo que luego terminaría en el taller. Porque al taller ya he tenido que ir con las matrices terminadas y ahí simplemente hacer el proceso de estampación. Lo que hay antes de Fuendetodos es un trabajo pues, de dibujo, de bocetado, de abocetado, pues eso, de indagar un poco en el tema que he querido tratar, porque bueno, ahí se muestran varias series. En lo que es la Sala Zuloaga se muestra la serie Una danza macabra, que es una serie que fue Premio Nacional de Enseñanzas Artísticas de 2015 y Premio Extraordinario de Aragón. Las tres series que veremos, tanto esta primera como la última que he hecho ex profeso para Fuendetodos, que se llama Paralaje, giran en torno al ser humano desde diferentes puntos de vista. Una danza macabra está visto desde el punto de vista desde la finitud del ser humano, recuperando las danzas de la muerte medievales y trayéndolas a la actualidad, utilizando personajes o estereotipos actuales y empleando el mismo sistema que se empleaba en la Edad Media de la muerte va a buscar a un personaje y la muerte nos está igualando, da igual que seas un obispo, que seas un ciego, pues en mi caso da igual que seas una cajera, que seas un político, que son los personajes que hay mostrados en esta serie. Esta última serie que he creado para Fuendetodos y en la que he estado todo el año, aparte de lo que son estampas sueltas, se llama Paralaje. Es una serie que, por esta estampa, por ejemplo, es parte de esa serie, y a partir de lo que es el término que se usa en imagen de paralaje, digamos que la percepción que tienes de un objeto cambia dependiendo del ángulo en el que lo estás mirando. Yo lo he llevado a un punto de vista más, digamos, social y lo que hago es intentar describir, también ayudándome del blanco y negro, que es lo que tal como suelo estampar, intentar describir ahí pues eso, la polaridad y hablar también un poco de la otredad. Get your hot one, my rap.